Bueno, pues justo en el día de hoy, como hemos dicho en la entradilla, nos encontramos en las instalaciones de la UCA, la Universidad de Cádiz. Nos hemos venido desde Madrid a cubrir el 21º Congreso de Carnaval dedicado al creador de la comparsa. Y bueno, hoy tenemos con nosotros un día muy especial porque tenemos a uno de nuestros colaboradores, no por antena ni por teléfono, sino aquí en físico en vivo, a Fran Sevilla Pesci, nuestro especialista en historia. Así que encantado de saludarte justo aquí en persona, Fran. Pues nada, igualmente, muchas gracias por permitirme hablar. Y sí, la verdad que siempre es mejor en persona, ¿no? Pues nada, justo nos encontramos aquí. El grupo de Fran va a cantar hoy coplas inéditas de Paco Alba. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido todo este trabajo para cantarlo hoy. Bueno, a ver, yo dirijo una antología, un grupo que nuestro principal objetivo es recopilar melodías, músicas antiguas que nunca han sido grabadas en ningún soporte fonográfico, ni en CD, ni siquiera hay grabaciones en directo del Falla. Las grabaciones en directo hay desde el año 59, las primeras grabaciones que se conservan, pero claro, desde el año 50 y por supuesto antes de la guerra había agrupaciones. Esas coplas que cantaban aquellas agrupaciones, algunas nos han llegado porque antologías modernas también han recopilado algunas, pero claro, a lo mejor de una chiricota recopilaban el pasodoble, pero el cuplé se quedaba por ahí, o al revés. Entonces nosotros a base de tradición oral también y de buscar, preguntarle a muchas personas mayores y demás, lo que hacemos es recopilar, que alguien te tararee aquellas músicas, registrarlas con la guitarra y bueno, y en definitiva grabarlas en un disco para que esté a disposición de todo el mundo, porque no deja de ser un patrimonio del Carnaval de Cádiz, ¿no? Y donde, para todo aquel aficionado a la fiesta y aficionado a Paco Alba, ¿dónde podrán encontrar ese disco? Bueno, el disco va a salir a la venta, pero a la venta simbólica casi, ¿no? Porque la intención, como te digo, de este trabajo no es ni mucho menos ganar dinero, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente hay una serie de gastos de grabación y demás. Entonces, bueno, los puntos habituales por las tiendas de Corte Inglés, en el Meggi, en fin, en las tiendas donde se suele comprar el disco. También tenemos nuestra página de Facebook, que está activa desde hoy, o sea, mañana ya la empezaré a rellenar y colgaremos en el canal de YouTube, porque ya te digo, la idea es difundir al máximo esto para que todo el mundo pueda acceder. Y el disco este en concreto, pues son coplas inéditas, como digo, de Paco Alba, que es el motivo del que estamos celebrando el centenario este año de su nacimiento. Muy bien, pues bueno, como todos sabéis, Fran tiene una sección en la radio en la que habla de historia y ya habló de los 60, habló de los 70. Por cierto, si no la habéis escuchado, iros a iVoox y a YouTube a escucharla, porque es muy interesante. Y hoy nos viene a hablar, a hacer un poco un especial de esos años 90, ¿no? Y de todo lo que contuvo esa década dentro del carnaval. Así que cuéntanos, Fran, un poquito. Bueno, yo lo primero que me gustaría decirle a todo el mundo es que yo hablo de muchas sensaciones, de muchos recuerdos. Incluso de opiniones, ¿no? No tiene por qué ser, bueno, los datos que doy son reales, quiero decir, están documentados, pero bueno, si alguna vez digo, pues esta comparsa quizás no sé qué, es una opinión personal, ¿no? Entonces, no se enfade la gente. Exactamente, que yo hablo un poco, porque en este caso la década de los 90 es la década en la que yo ya empiezo a salir en carnaval, con mis 20, mis 22, mis 24 años, entonces bueno, es la época en la que la tienes en la mente y la vives de una manera muy especial, ¿no? Entonces puedo hablar con mucho conocimiento. ¿Qué te parece? ¿Que cuente un poco? Cuéntanos un poquito, si quieres, cómo van empezando esos años 90. La década de los 90 empieza con un hecho fundamental, que es la reapertura del Teatro Falla. El Teatro Falla durante 4 años largos, muy largos, desde el 86 hasta el 90, está en obras porque el teatro está que se cae y necesita una reforma integral, reforma que va a ser para un par de años, después 3, después 4, en fin, bueno, durante esos años estuvimos cantando en el Teatro Andalucía, hoy en día desaparecido, ya no existe ese teatro. Entonces ya te digo, el año 90 sí se celebra todavía el concurso en el Teatro Andalucía, y en el 91 es el primer año en el que vuelve al Teatro Falla. Además vuelve con mucha polémica, y esto sí me gustaría por lo menos que la gente lo conozca, ¿no? Vuelve con mucha polémica porque el ayuntamiento de la ciudad de entonces
decide que el teatro ha quedado tan bonito y tan culto, tan fino y tan elegante, que no debe ser usado para el carnaval. La gente del carnaval puede destrozarlo. Esto es literal, esto pasó. El Teatro Falla debería de quedar reducido a grandes óperas, grandes obras de teatro, zarzuelas y demás, pero nunca al carnaval, porque podíamos caer en el riesgo de estropear el teatro, ¿no? Bueno, aquello tuvo amenazas cualquiera lo puede consultar en las hemerotecas, amenazas de plante, de huelga de autores, campañas en prensa. Se consigue, tras mucha pelea, que las semifinales y la final del año 91 sí se celebren en el Falla, la preliminar todavía en el Andalucía. En el año 92 es el único año de todos los 40 últimos años o 30 últimos años que no ha habido semifinales, sino solamente se hicieron 2 pases para evitar más número de días. Cuanto menos número de días tuviera el concurso, menos riesgo había y ya por fin en el 93 se vuelve al formato actual, ¿no? Eso, ya te digo, marca un hecho importante en la década, porque bueno, tuvo muchas letras, sobre todo en el año 90 y 91, los repertorios prácticamente todos llevaban alusiones a este tema. Y bueno, por señalar algunas rivalidades, ¿no? Y la comparsa salta ya definitivamente a ser la reina absoluta del concurso, del carnaval, con muchísima diferencia, basado fundamentalmente en un antológico y pletórico Antonio Martín, que viene de ganar 3 primeros premios consecutivos, un segundo y otro primero al final de la década de los 80. Vuelve a ganar en el 91 con Encaje de Bolillo, una de las comparsas, creo yo, más importantes de la historia. Pero claro, ese pletórico Antonio Martín empieza a verse, digamos, salpicado por don Antonio Martínez Ares, que el año 91 saca una de sus comparsas revelaciones y que yo creo que marca un antes y un después, ¿no? Ya en su propia historia personal, no porque fuera mejor ni peor que las anteriores, eso es opinable, sino por todo lo que conllevó la comparsa Calabazas, que sale en el año 91, ¿no? Segundo premio, pero que ya las barbas de Antonio Martín estaban bastante en peligro, ¿no? Ya se veía que ahí habría un relevo generacional, o podría haberlo, ¿no? Entonces, bueno, esta rivalidad de los Antonios marca aquella primera etapa de la década, que se vio llevada casi al surrealismo en el año 92. En el año 92 sacan, y durante los dos previos meses al concurso hubo en Cádiz un morbo enorme, porque los dos van vestidos de hombre orquesta. Se conoce que los dos van vestidos de hombre orquesta. Y claro, de qué va uno, de qué va otro, van a ser igual, no sé qué. Uno era los trotamúsicos de Antonio Martín y otro dos remifasoleando de Antonio Martínez Ares. Al final se especulaba que uno cambiaría el tipo, que el otro no sé qué. Al final salen los dos y no gana ninguno. Por cierto, gana Quiñones, Joaquín Quiñones y Pepito Martínez, con una gran comparsa, Suspiros de Cádiz, que siempre a río revuelto, dice el refrán, ¿no? Ganancia del que pasaba por allí. En este caso pasaba por allí Joaquín Quiñones, otro grande de la fiesta y otro gran autor de los años 90. Bueno, de los años 90 no, de los años 80, 90, 2000, pero bueno, que en la década de los 90 consigue dos primeros premios, con Suspiros de Cádiz y con Charrúa en el año 95, ¿no? Que otra gran comparsa, ¿no? Que vuelve a ganarle a Martínez Ares con El Brujo y a Antonio Martín con Los Principiantes. Entonces, bueno, en estos duelos, sobre todo Antonio Martínez Ares, ya te digo, se suma Quiñones, se suma José Luis Bustelo, otro grande que sigue estando ahí, que se cuela en finales. Pedro Romero ya no es por supuesto el de los años 70, no es por supuesto el de los años 80, pero sigue haciendo cosas maravillosas, como por ejemplo Buena Gente, una comparsa que gana el segundo premio en el 94, que es una delicia de comparsa, dirigida por Pepe el Caja, que era director de Antonio Martín durante muchos años y cambió de grupo. Entonces, bueno, ya te digo, es una década en cuestión de comparsa en la que se abre mucho el abanico, ¿no? Se abre mucho. En los 80 dominaba
Antonio Martín, en los 70 dominaba Pedro Romero, en los 60 dominaba Paco Alba, y en los 90 no domina nadie de una forma clara, ¿no? Sino que se abre mucho el abanico y afortunadamente, ¿no? Para que haya diversidad. No quiero olvidarme así de nadie. Prada con el viejo refranero, sacó una muy buena comparsa en el 96. Joaquín Quiñones sigue con el baratillo, con Dando Leña, o sea, comparsa también muy buena. Y Antonio Martínez Ares con su... Yo creo que hace unos años salió una encuesta en un periódico preguntando cuál era la mejor, a criterio de la gente, ¿no? Cuál era la mejor comparsa de la historia, ¿no? Salió Los Piratas de Antonio Martínez Ares. Fue el primer premio en el año 98. Bueno, ya te digo, el hablar de la mejor, cada uno puede tener su gusto, pero si no es la mejor, evidentemente está entre las 3 mejores, porque es una obra de arte. Los Piratas es una obra de arte del año 98. Y ese año, ya el año anterior se cuela en la final, pero ya ese año despunta una persona que yo quiero mucho, que la conozco muy bien, Tino Tobar, con La Botica en el año 97 y con El Cielo de Cádiz en el año 98, ¿no? Tercer premio, segundo premio, que sigue estando, sigue estando hoy en día a un gran nivel, aunque este año no salga, pero que aquellos niños ya, donde estaba Jesús Bienvenido, donde estaba el Kichi, nuestro alcalde, en aquella comparsa, pues marca también ya un inicio de algo que era muy bonito. Otra comparsa más, como te digo, que abre ese abanico. Chirigota, la chirigota del Lobe, ¿no? Por supuesto, la chirigota del Cherry, en la que yo tuve también el placer de participar durante varios años, en Caimán, una chirigota que tuvimos mucho éxito en el 94. El Lobe, como te decía, chirigota con clase, bueno, Los Príncipes Encantados en el 91, Los Juan Cojones en el 98, estamos hablando de chirigota top, ¿no? Por supuesto el Celu, que se afianza ya como lo que es, ¿no? Como un auténtico genio del Carnaval de Cádiz, porque hace cosas que no hace nadie, ¿no? Entonces, y cuando tiene el año, pues lo tiene, hablando de los 90, como tiene Los Borrachos, que bueno, que Los Borrachos sí también marca un antes y un después, porque nadie se atrevía a romper los cánones, ¿no? Los años 90 no son los años de ahora. Ahora sí se atreve todo el mundo a hacer lo que sea. Antes costaba mucho, y cantar un paso doble como lo cantaban ellos, ¿no? Hace dos el borracho, sin ninguna tonalidad y sin nada de nada. Sí, claro. Eso había que tener mucho valor para hacerlo, ¿no? Entonces Los Borrachos, después los Titi, los Lacios, las Marujas, bueno, un historial impresionante, ¿no? Del Celu en aquella época. El Yuyu, que saca los bordes del área, con Sánchez Reyes también, los bordes del área, los últimos en enterarse, otra gran chirigota, Manolito Santander, con su paso doble en el 98 al Cádiz, la familia Pepperoni, que se ha quedado, el Cherry, que ya te he hablado antes de él, ya después coge su grupo y saca los Aleluya, las Madrinas, o sea, estamos hablando de una década, la década de los 90, muy amplia, por supuesto el coro Julio Pardo, el coro de la Viña, que sigue manteniendo su muy buen nivel. Julio Pardo es el indiscutible triunfador de la década, primero, segundo, primero, o sea, eso es una cosa brutal. El coro de los niños también. Y al final de la década aparece el coro de Kiko Zamora y Fali Pastrana en el año 98 con los últimos de Filipinas, que le dan un aire también nuevo. Pero bueno, ya te digo, bueno, y se me olvidan los cuartetos. El cuarteto de Rota, que venía sacando de vez en cuando también, sacó, me acuerdo, Windows 95. El Libby, por supuesto, con su famosa parodia del Papa en el año 94, respondiéndole a Los Miserables de Martínez Ares. En fin, personajes maravillosos que ha dado la historia. El Peña ya estaba el pobre un poco tal. Lo que pasa es que si hablamos del Peña y del Masa, y ya con esto creo que concluye un poco el rebaso, tendríamos que hablar del mejor cuarteto de la historia. Vamos, opinión personal. 3 notas musicales en el año 91, ¿no? Con el Peña, el Masa y el Gaby. Cuarteto absolutamente genial, ¿vale? Ya te digo, en resumen, década prodigiosa. Yo creo que yo pienso que la década más amplia y realmente la de más contenido de todas las que llevamos, porque todo lo que hacemos ahora, o mucho de lo que hacemos ahora,
está basado en los años 90, ¿no? Y en la explosión que el carnaval sufre en los años, tiene en los años 90, ¿no? Motivado sobre todo por la televisión. La televisión en los años 90 es cuando Canal Sur empieza en el año 90 a transmitir, y eso le da un auge y una difusión que hasta entonces no tenía, que provoca que cada año se retroalimente más y llegue a lo que tenemos hoy, ¿no? ¿Y cómo se vivía en Cádiz? Es muy interesante lo que está contando, porque cómo se vivía en Cádiz ese cambio generacional, ¿no? Porque estaba viendo que muchas personas que estaban obteniendo muchísimos primeros premios ya estaban, no flojeando, pero sí estaban niños, como bien has dicho, Tino y compañía, creciendo y al fin y al cabo quitándole un poquito ese puesto, ¿no? ¿Cómo se vivía en Cádiz esos piques, digamos? Bueno, la pasión siempre, la pasión no tiene edad, la pasión se vive siempre igual. Se vivía pues igual que se pueden vivir ahora otras situaciones, o como se vivían en los años 50. O sea, la pasión realmente es la misma, se vivía pues con partidarios de... O sea, esto es muy curioso porque yo lo he analizado siempre de toda la vida. Tú te centras o tú recuerdas con más cariño, con más efusividad, digamos, a tu juventud, a lo que has vivido en tu juventud, ¿no? Entonces, en los años 80 yo recuerdo a mis padres hablar de los carnavales de los años 60, es que los de ahora, los de qué, estamos hablando de los 80. Claro. Pero es que los de que venían después y escuchaban los de los 90, es que lo que se hacía, lo que hacía Antoñito Martín cuando salía, vale. Cuando ya después, ahora estamos en la época que tú ahora hablas de los piratas o del brujo, o ya te suena a añejo, ¿no? Entonces, pues si tú hubieras escuchado los piratas como yo lo escuché, entonces se vivía pues igual, los partidarios de lo nuevo, partidarios de lo viejo, y un poco con esa pasión que siempre el carnaval tiene, y que yo creo que es lo que lo enriquece tanto, ¿no? Que no es una obra fría, entiéndeme el concepto, que tú la ves, y sino que está en constante ebullición durante todo un año. La ciudad de Cádiz vive, o los carnavaleros de la ciudad de Cádiz vivimos todo el año carnaval, no es el falla, es todo el año. Y si nos pudiéramos quedar ya también para que todos nuestros hoy no oyentes, sino espectadores, pudieran saber tus gustos peculiares y carnavalescos de esa época de las 90, ¿con qué comparsa te quedarías de ese año, de esa década? ¿Con qué chirigota, con qué coro, con qué cuarteto? Si puedes elegir. No, sí puedo, pero no, o sea, verás, no es que no puedo, bueno, mejor dicho, no puedo. Verás, yo siempre, me ha pasado siempre, yo te puedo destacar cosas, pero yo no te puedo quedar con una, porque creo que soy una persona que sabe admirar, no, todo no, lo que yo creo que es bueno de cada una, ¿no? No que todo sea bueno. Entonces, ya te digo, hay chirigotas. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué chirigota es mejor, los borrachos o las chirigotas con clase? Pues yo no sé, dímelo tú, a mí me da igual cuál sea mejor. Es que ¿para qué te voy a decir una? ¿Tú sabes cuál es? ¿Realmente somos capaces de decir cuál es mejor? No, yo creo que no. Tú me puedes preguntar ¿qué de bueno tenía uno y qué de... Vale. O eso, que Encaje Bolillo o los piratas. ¿Y qué te digo? Yo creo que además que es imposible, lo veo un poco tonto, sinceramente. Pues quédate con lo mejor de una, o con lo que más te emocione de una y con lo de otra, y ya está, que hay necesidad de comparar, ¿no? Entonces, yo soy enemigo acérrimo de las comparaciones, entonces te destaco lo que hay, pero no soy capaz, no quiero... ¿Y que a lo mejor qué rivalidades has estudiado más? Porque nos ha contado mucho de Paco Alba, Enrique Villegas con ese, Antonio con Antonio. ¿Cuál has estudiado más o cuál te parece más interesante? Un poco es el mismo concepto. Las épocas, también soy enemigo de comparar entre épocas, porque cada época tiene la rivalidad de Paco Alba y Antonio Martín. Se entiende si tú la consideras si tú las analizas en un contexto de fiestas típicas. O sea, un concepto de fiestas típicas en la que, por ejemplo, las letras que escribían tanto uno como otro eran letras de piropo y de alabanza. Entonces, era otro año, otra forma de comparar. Claro, que esa rivalidad, la de Antonio Martín de los 90 con Martínez Ares, ya eran letras de otro corte, porque tiene que ser mejor. Es que en los 70 era imposible cantar a lo que tú realmente querías, ¿no? Eso se estaba hablando ahí antes, ¿no? Entonces, son todas las rivales, todas tienen su momento, su magia. Ya te digo, la de Pedro Romero y Antonio Martín fue también magnífica, ¿no? Porque Pedro era un autor, eso sí, era muy guerrillero, muy echado para adelante, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía ese punto canalla que los demás no tenían.
Antonio Martínez Ares no lo voy a descubrir. Otra rivalidad que no lo he comentado porque no estamos en los 90. Aunque sí se me ha olvidado de una, evidentemente, de una chirigota que no me puedo olvidar, la de Juan Carlos Aragón. La chirigota de Juan Carlos, es que es imposible estar en todos lados. Yesterday, bueno, y su primera chirigota, un pedazo de coro, los tintos de verano, chirigotas canallas, golfa, que te reía, que te decía, en fin, entonces los guiris, una música preciosa, las ruinas romanas, Cádiz City, o sea, estamos hablando ya de alguien que se veía, que iba a ser como se veía después en los 2000, los primeros 2000, que Vera Luque iba a despuntar tarde o temprano porque y los autores se notan, ¿no? Pero bueno, me refería a la rivalidad entre comparsa de Antonio Martínez Ares y Juan Carlos Aragón, que vino en los 2000, es otra, claro, grande. Pues bueno, creo que es muy interesante que haya personas como Fran Sevilla que han estudiado todo esto, lo han vivido todo esto y realmente están aquí para contárnoslo y bueno, y se ofrecen también a ser un altavoz de la historia y a contárnoslo. Así que nada, Fran, los espectadores te seguirán oyendo en la radio. No sé, supongo, espero que sí, espero que me escuchéis. Y nada, muchísimas gracias por atendernos. No sé, pero que yo me ofrezco cualquier pregunta, vamos, que yo me ofrezco como si yo fuera aquí un catedrático, pero bueno. Si alguien me quiere preguntar algo, quiere conversar algo, que en fin, que eso es. Tu programa, pues eso es, cualquier consulta nos la mandáis por redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, cualquier medio, por correo, cualquier medio, y nosotros se la haremos a Fran en la radio. Así que nada, Fran, muchísimas gracias por traernos este pequeño resumen de la época de los 90 y... Claro, pequeño resumen porque ya te digo, seguro que se me queda alguien que ahora cuando salga diga, hostia, lo he nombrado. Se te va a acordar, sí. Porque es así, pero es imposible de estar con... Mucha variedad, como ha dicho Fran, mucha variedad, imposible. Imposible, pero bueno, por lo menos hemos dado un esbozo de ya te digo, creo la mejor década que llevamos, en lo que llevamos de carnaval. Muy bien, pues ahí queda eso, muchísimas gracias, Fran. Venga, gracias a ti.